semana se conmemora el Día Mundial contra el Ataque Cerebrovascular, con lo que se busca sensibilizar sobre esta enfermedad provocada por diversos factores y entre ellos, por supuesto, una mala dieta, también la inactividad física, el consumo de tabaco, el consumo nocivo del alcohol. Y con estos factores, pues no es de extrañar que en el año 2017 los ataques cerebrovasculares fueran la cuarta causa de muerte en nuestro país. Precisamente para alertarnos, para ayudarnos a prevenir esta condición, recibimos con mucho gusto esta noche al doctor Manuel Martínez Marino. Él es neurólogo clínico del Departamento de Neurología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctor Martínez, bienvenido a Capital 21, un gusto recibirlo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Pues bajo el marco de la conmemoración mañana a las enfermedades cerebrovasculares, le queremos preguntar en esta ocasión, ¿cuál es la prevalencia de ellas en nuestro país? ¿Ha aumentado? Pues las enfermedades cerebrovasculares en nuestro país aparentemente son una de las primeras 5 causas de muerte. En el mundo es la segunda causa de muerte y tienen una alta predisposición por el estilo de vida, por todos aquellos factores que llegan a modificarse, como la hipertensión, la diabetes, la alimentación, la inactividad física. Incluso hoy que tenemos un gran auge en la obesidad, también nos predispone a estos fenómenos trombóticos que no solo se comparte entre el cerebro, sino entre el corazón y fenómenos de trombosis en las piernas, ¿no? Que son 3 mecanismos muy similares. Doctor, mencionábamos hace unos segundos que es la cuarta causa de muerte en el país, según datos del año 2017, pero en otro dato, ¿sabemos de cada 10 mexicanos cuántos de ellos mueren por enfermedades cerebrovasculares aproximadamente? La incidencia aproximada es de 250 a 300 personas por 100,000 habitantes. ¿No? 15%, aproximadamente el 15 a 20% mueren a causa de esta enfermedad. Sin embargo, una tercera parte quedan con secuelas severas, es decir, silla de ruedas, parálisis o simplemente postrados en cama. Y el resto tiene secuelas leves, que pueden ser debilidad de un brazo, utilizar algún aditamento para poder caminar, una andadera, etc. Pero al fin de cuentas tiene un impacto grave en la discapacidad de la población. Y precisamente por ello, doctor, mencionaba usted que el estilo de vida influye muchísimo, pero saber cuáles son los elementos que nosotros debemos de considerar, así como síntomas que debemos de tener muy alertas para evitar que suframos algún tipo de enfermedad cerebrovascular. Ok, sí, en primera instancia los factores de riesgo, pues yo creo que no es un secreto que hoy sabemos que fumar, tomar alcohol, ser diabético, hipertenso, obesidad e inactividad física son los que nos llevan a esto. Pero los signos de un infarto cerebral son aquellos donde tenemos un déficit neurológico como una alteración en el lenguaje, una parálisis de una parte del cuerpo o simplemente que se nos paralice la cara. Esos son datos muy sugestivos de que tenemos un infarto cerebrovascular. En ese momento tenemos 4 o 5 horas escasamente para acudir inmediatamente al hospital. ¿Por qué? Porque hay hoy en día un tratamiento inmediato en el cual podemos recibirlo y rescatar en cierta forma parte del cerebro, además de que la atención inmediata en urgencias es crucial para que el paciente tenga una buena evolución a lo largo de su enfermedad. Doctor, entonces me está diciendo que los síntomas aparecen poco antes del evento, pero no hay otra manera en la que nosotros podamos sospechar que podemos ser víctimas de un accidente cerebrovascular. No, es muy difícil. Posiblemente solo identificar a alguien que tiene múltiples factores de riesgo, pues lo predispone a un mayor riesgo a tener estos eventos. Sin embargo, ¿cuáles serían estos? Pues ser hipertenso, ser diabético, tener más de 60 o 65 años, fumador, obesidad, falta de ejercicio, el colesterol, los triglicéridos elevados, tener antecedentes de infartos en el corazón. Son algunos de los factores de riesgo que nos orillan a sospechar de que puede tener una cierta predisposición a un infarto cerebral. Hoy en día este grupo de pacientes deberíamos de hacerlos un check-up previo para identificar si tiene alguna fuente que pueda provocar una trombosis cerebral. Doctor, ¿y otro factor de riesgo puede ser historia médica familiar? Es decir, si un abuelo, si un padre, si un tío ha sufrido accidentes cerebrovasculares, ¿nosotros podemos tener la predisposición genética? Sí, se han hecho estudios genéticos en el sentido de que el familiar de primer grado que tiene una enfermedad vascular cerebral nos hace tener un riesgo de tener otro evento vascular cerebral, ¿no? Obviamente también tenemos una predisposición genética que posiblemente no sea de mucho peso, pero si además tenemos todos estos factores de los que ya hablamos, pues simplemente en algún momento va a suceder. Se dice que de cada 4 personas hoy,
a uno nos va a dar un evento vascular cerebral a lo largo de la vida. Así es de alto el impacto de la enfermedad vascular cerebral. Y hoy en día 8 de cada 10 eventos vasculares cerebrales se pueden prevenir. O sea, ¿no? Si ustedes hablan del cáncer de mama, que hacemos todas las medidas preventivas, más o menos prevenimos un 40-30%, la enfermedad vascular cerebral tiene mayor impacto con respecto a la prevención y además la discapacidad de la enfermedad es masiva, ¿no? ¿Cómo prevenirlo, doctor? Además del estilo de vida, hay que estarse realizando chequeos con el médico de confianza, algún tipo de estudio. En primer lugar, pues bueno, es acudir al médico para identificar cuáles son los factores de riesgo que tenemos, ¿no? Hacer las modificaciones del estilo de vida, de alimentación y buscar cuáles son los estudios con los cuales podemos tratar de identificar las fuentes de un infarto cerebrovascular. Obviamente esto hay que hacerlo de manera periódica, no sé, cada 6 meses, cada año. Y la otra, pues identificar cuáles son los hospitales que tenemos a nuestro alcance donde tenemos que acudir de manera inmediata, ¿no? Saber los signos de alarma que son muy importantes y pues bueno, si esto nos sucede en algún momento, tenemos que ser valorados en un hospital y por una recomendación médica tener el tratamiento adecuado, ¿no? Con respecto a la evolución de la enfermedad, una vez que tenemos secuelas y discapacidad, a veces consideramos que ya no hay un camino extra para el paciente. Sin embargo, hoy en día hay rehabilitación cognitiva, motora. E incluso hoy tenemos un laboratorio mexicano, ¿no? Con más de 70 años de experiencia que tiene un neuroreparador que parece que puede mejorar la función también de discapacidad de los pacientes. Pues estar muy atentos. Doctor Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias neurólogo del siglo XXI, un gusto recibirlo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.